Pues gracias. Y yo comenzaré diciendo que no hay vida humana sin herida. Y ya sé que no es un comienzo muy alentador, pero es lo que hay. No hay vida humana sin herida, ni individual o personal, ni colectiva o comunitaria. Eso forma parte de la limitación propia del ser humano. Eso forma parte de la limitación propia del ser humano. Limitación en la capacidad y en la acción, y limitación también en la voluntad y en la libertad. Por tanto, yo voy a abordar en estos minutos que tengo la memoria herida. Y partiré de algo que utilizamos en el lenguaje habitualmente, y hablamos de heridas limpias, son esas heridas que favorecen la cicatrización, y hablamos de heridas feas, no sucias, hablamos de heridas feas. Para una cosa utilizamos, no son los antónimos. Esas heridas feas a menudo están causadas con voluntad de dificultar su sanación. Todo son heridas y todo duele, pero no sanan de la misma forma. Sea desde la inconsciencia o desde la incapacidad, o sea, desde la plena consciencia y voluntad, hay heridas limpias y hay heridas feas. Cuando no hemos podido, sabido o querido evitar que se produzca esa herida, hay que ver qué hacemos con ella, hay que ver cómo la tratamos, cómo vivimos y cómo nos relacionamos con esa herida, con la que padecemos y con la que causamos. Y eso es relativo a la determinación personal y colectiva, y eso tiene que ver con la libertad. De nuevo en esto nos topamos con nuestra limitación. Unas veces, ¿qué haremos con esta herida? Lo que queramos, pero otras veces haremos buenamente, si es el caso, lo que sepamos o lo que podamos. El deseo de una disposición interior incluso óptima no garantiza lograr lo que dicha disposición anhela ni el efecto que buscaba obtener. La posición personal con respecto de lo vivido y de lo heredado también tiene limitaciones. Por ejemplificarlo, nosotros podemos renunciar al anhelo de venganza. Creo que es algo que está en nuestras capacidades. Pero en cambio la capacidad de perdonar no es del todo autosuficiente. No basta con desear perdonar para ser capaz de hacerlo. Incluso, o además yo también diría, la capacidad de soportar la cercanía de quien o quienes nos hirieron o de aquellos a quienes herimos, fuera directa o fuera indirectamente, pero soportar esa cercanía no es cosa solo de voluntad, no basta con quererlo, con anhelarlo. Somos limitados y eso Alfredo Rubio lo deja marcado enseguida en el libro de las historias clínicas. En la segunda de las historias clínicas, la historia de Adela, le reconoce a Adela que si no puede soportar la cercanía de su padre, ponga distancia, que con suerte le atienda desde lejos, pero que ella vive. Cuando la herida es reciente o sangrante, la tarea primordial es intentar que cicatrice. Y la cicatrización va a depender al menos de dos cosas a mi ver: de la encarnadura que tiene uno y de cómo se trate esa herida. Podemos vivir bien con cicatrices, pero no vivimos igualmente bien con heridas abiertas. Heridas físicas u otro tipo de heridas interiores, existenciales, colectivas. Esas heridas dejan marca, dejan huella, pero en ocasiones esa huella o esa marca es indolora. Hay una afectación, siempre hay afectación. Hay una afectación que tiene consecuencias, pero no tiene esa afectación en el plano sentiente o emocional. Por eso es una herida indolora. En cambio, hay otras heridas que pueden pasar más desapercibidas externamente, pero que son lo que llaman cicatrices dolorosas. Incluso puedo no verla, pero me remiten a ese accidente o a ese hecho pasado. Tiene afectación en las consecuencias, pero además tienen una afectación en el plano sentiente emocional que nos condiciona negativamente. Todas esas heridas, todas esas cicatrices dolorosas o indoloras afectan a nuestra personal o colectiva cosmovisión, a la percepción del lugar y de las posibilidades que tenemos en el mundo, a las creencias internas, en qué o en quién o en aquello que podemos o no confiar, a las relaciones. Todas afectan, pero no lo hacen de igual modo. También somos limitados en esto. No elegimos qué heridas nos dejan
uno u otro tipo de cicatriz. No elegimos el tipo de encarnadura que tenemos. Lo que podemos hacer es aceptar lo que es y lo que tenemos y decidir si queremos actuar del modo que más favorezca el proceso.